asistencia, por favor. ¡Qué feo! Cerebro. Sí, registre su asistencia en el chat, por favor. Dicen Orlando si tenemos audio, no, con usted sí tenemos audio. Sí, sí, Ya, dicen. gracias, dicen Orlando, confirmado. Bien, entonces con esto vamos a iniciar la clase con todos. Muy buenos días. Sí tengo 26, solo tengo 26 o 34 participantes, pero tengo 26 presentes en el chat. Por favor, registre su asistencia. Sí, registre su asistencia en el chat, por favor, para que obviamente quede determinada la asistencia suya y la participación en lo que es la clase de proyectos electricidad. ¿Ok? Bien, para lo cual para esta semana, sí, que corresponde a la semana del 20 al 24, sí, le hemos preparado lo que viene a ser unas diapositivas y la información que obviamente vamos a compartirlas. Ya están compartidas en el Classroom y de alguna manera también ya se van a compartir después de esta jornada de trabajo, se compartirán específicamente ya en el grupo de WhatsApp, en este caso de décimo, ¿no? Sí, entonces bien, me permiten, con esto me permiten, vamos a hacer la presentación inicial. Bien, quien les habla, Mauricio Chumaña, conjuntamente con el licenciado Orlando Guamán. Sí, vamos en este caso a compartir la información sobre lo que viene a ser electrónica. Lo que es electrónica, ustedes lastimosamente las circunstancias nos obligaron a dejar un poquito de lado el gran proyecto que teníamos, lo que era robótica. Pero sabemos y entendemos que todo lo que de alguna manera se pudo haber trabajado, sí, de cierta forma les va a servir más adelante y lo pueden aplicar ustedes también más allá. ¿Sí? Bien, entonces, la asignatura Proyectos de Electricidad con 10º año, sí, de la semana del 2004 del 2020. Los temas que vamos a trabajar, dice, analizar la estructura e interpretación del circuito de luz intermitente con el 555, sí, es decir, con el circuito integrado. Dos, tenemos, por ejemplo, los temas que vamos a trabajar el día de hoy, es la estructura del circuito de luz intermitente con el 555, describir las características y aplicaciones del circuito, identificar los componentes del circuito analizando el circuito esquemático para relacionarlo con el circuito pictórico. De hecho, es lo que vamos nosotros a hablar el día de hoy. ¿Sí? Bien, entonces, primera captura de pantalla, por favor. Primera captura de pantalla. Tengo ahí una sopa de letras, dice electrónica y componentes. Tengo una sopa de letras. Si estamos, a ver, usted va a escoger de las 10 palabras que están ahí, usted va a escoger 5 palabras y las 5 las va a encontrar en la sopa de letras. Y esto me va a entregar como cargado en este caso en PDF, y sea en PDF, sea en Word, en lo que usted quiera, en lo que usted pueda subir, usted me va a entregar, sí, hasta la próxima semana, ¿ok? Ya entonces, copie la pantalla, por favor. Copie la pantalla, por favor. Para los que tengan, por ejemplo, alguien decía, estoy en mi celular. Si hay cómo copiar la pantalla en el celular, presionamos lo que viene a ser, en muchos de los casos se presiona solamente la tecla, por ejemplo, si presionamos la tecla de encendido, en algunos celulares, sí, presionamos largo tiempo y se captura la pantalla. En otros celulares se presiona lo que es la tecla de encendido y lo que es el volumen, ¿no? Y tengo en este sentido capturada la pantalla, ¿sí? Entonces, los que tengan su teléfono, su smartphone ahí, listo, pueden capturar la pantalla, obviamente también en su teléfono, ¿ok? ¿Ya? Y los que estemos en el ordenador, podemos capturar la pantalla y compartirla, sea Paint o sea Word, para que puedan encontrar 5 palabras de las 10 que se están presentando, ¿no? Usted escoge, por favor, usted escoja 5 palabras de las 10 que le estoy presentando. ¿Hecho? Ya, listos. Entonces, me hacen el dedito si es que ya está capturada la pantalla para poder yo salirme a la siguiente diapositiva. Gracias, Otaminga. ¿Quién más? ¿Ya estamos listos todos? Señor Benítez, ¿ya está listo? ¿Capturó la pantalla? ¿Sí? Ya, listo, le veo medio. Ya, gracias. Gracias, Patricio. Gracias, bien. Fernando Ramírez, ¿ya capturaste la pantalla? Daila. No todavía. ¿Sí? ¿Listos? Bien, entonces, Adrián. A ver, Toaza, ya está listo.
Ya, gracias, Yucasa. Ya estamos listos también con el señor Yucasa. Barrio Nuevo. Gracias, señor Rosero. Listo, entonces, ya capturada la pantalla, entonces recuerden las palabras, ustedes cogen 5, hay batería, conductores, fotocelda, interruptor, protoboard, resistencia, condensador, diodo integrado, potenciómetro, rectificador y transistores. Es para recordarles un poquito los componentes que habíamos trabajado inicialmente, ¿no? Que los dejamos de ladito, recordarán ustedes terminado casi el segundo bloque. Bien, entonces, nuevamente vamos a trabajar con el kit de electrónica, ¿sí? Para que obviamente ustedes puedan recordar y reforzar la parte, en este caso, de los ejercicios de electrónica como tal. ¿Hecho? Bien, entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, vamos a activarle, a ver, quiero activarle, vamos a activarle a Daila. A ver, nos va a ayudar Daila con la lectura, sí, con la lectura, en este caso de la diapositiva. ¿Qué dice ahí? El fracaso es simplemente la oportunidad para comenzar de nuevo. La ocasión fue más intensa. ¿Quién dijo eso? ¿Qué dice? ¿Quién dijo eso? Henry Ford. Ya, Henry Walotto Henry dice. Ford. No, no era Henry Walotto, pues. Henry Ford. Sí, sí estamos. Bien, entonces, a ver, dice Bran, el fracaso sí es simplemente la oportunidad para comenzar de nuevo. De hecho, o sea, no se sienta mal si es que no nos sale a la primera el circuito electrónico. Lo que vamos nosotros entendiendo es que tal vez los componentes no iban conectados de esa manera y vamos descubriendo cosas nuevas. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan, no, tal vez a la primera no nos sale, pero nuestra constancia, nuestra predisposición, nuestra voluntad de hacer las cosas nos permite en este caso, obviamente, ya actuar con inteligencia y actuar con prudencia y saber que podemos mejorar y cambiar las cosas. Y eso es lo importante de todo esto, ¿no? Al menos la materia nuestra nos permite en este caso y nos obliga a actuar primero con inteligencia. Primero razonar, primero pensar y luego en este caso actuar. ¿Estamos? Sí, no hagan al revés. O sea, no hagan al revés. Primero pensemos, sí, primero en este caso analicemos y después en este caso actuemos. Si es que fracasamos, no hay problema, ¿sí? Volvemos nuevamente a qué? A intentarlo. Y vamos corrigiendo errores en el camino. ¿Hecho? ¿Sí? ¿Sí estamos? Bien, muchas gracias, Daila, y gracias para los que de alguna manera estuvieron atentos. Bien, entonces, ahora sí. Primero vamos a nuevamente recordarles lo que es la importancia de la electrónica y la electrónica dentro de lo que vienen a ser los procesos industriales. La importancia que ha adquirido la electrónica en los últimos lustros, años, ¿no? En primer lugar, por la creciente influencia que ejerce sobre la automatización. Verán qué es la automatización. Acuérdense en robótica. Prácticamente quiere decir que ya los robots, los componentes, los sistemas, todo lo que se puede crear, puede tener un sistema ¿qué? Pueden tener un sistema de inteligencia artificial o inteligencia propia. Si estamos, entonces miren, eso lo se ha alcanzado y eso se ha logrado hasta la actualidad, ¿no? Sí, se ha logrado hasta la actualidad. Y en general sobre la productividad de todos los sectores de la economía. Influencia que es muy notoria en casos como los de la banca y del comercio. Recuerden que la electrónica, por ejemplo, para comunicaciones, la electrónica para sistemas digitales, todo eso. O sea, entendemos que ahí nosotros, por ejemplo, hemos visto que se utiliza bastante lo que son componentes electrónicos en la seguridad, en el medio ambiente. Pero miren, por ejemplo, dice, en segundo lugar, la electrónica se destaca por haberse constituido en la industria de mayores ventas en el mundo. Prácticamente, ¿por qué? Porque la electrónica está incluida en todos los dispositivos, en todos los componentes, sean mecanismos, sí, sean mecanismos, por ejemplo, miren en el gráfico de la parte media, sí, si le ven, no sé si alguien le conoce qué es ese gráfico. ¿Alguien sabe lo que es esta maquinaria? Sí, de pronto respondan el chat. Si usted sabe lo conoce, respondan el chat. Ya, para los que respondieron y coincidimos, veamos, vamos a ver si coincidimos algunos. Este es un torno CNC. Sí, es un torno CNC, que ustedes programan prácticamente todo lo que quieren hacer con una pieza y prácticamente el torno se encarga de darle forma y de las características que ustedes de alguna manera especificaron para la elaboración de esa pieza. Miren, o sea, prácticamente, ¿qué si han de haber visto los tornos en el colegio, ¿no es cierto? Los tornos en el colegio, ustedes ven que prenden la maquinaria, gira, por ejemplo, un cabezal y le van dando forma a la pieza, circular, de pronto van a la fresadora, hacen huecos, hacen orificios, todo, hacen roscas. Pero miren, por ejemplo, ya con la electrónica y la automatización, miren prácticamente lo que tenemos acá, es en este caso ya tornos inteligentes, que por sí mismo, o sea, nosotros digitamos, programamos y automáticamente el torno ejecuta todo el trabajo hasta dejar la pieza, o sea, la pieza tal y como nosotros queríamos, obviamente, que se fabrique.
Miren, por ejemplo, en las telecomunicaciones, prácticamente todo se mueve a través de las telecomunicaciones. Por ejemplo, vean en lo que pasa, lo que ha pasado el día de hoy. Lastimosamente ya no nos vemos en el aula, pero a través de las telecomunicaciones podemos en este caso tener que nuestras teleclases, nuestro teletrabajo. Y por último, vean, para lo nuestro, que es bastante importante, miren, para lo nuestro, ¿sí? Vean, tenemos los vehículos totalmente electrónicos. Sí, en este caso, miren, me dan GPS, me dan sensores de aproximación, me dan en este caso todo lo que yo requiero. ¿Para qué? Para poder en este caso tener un sistema seguro y confortable dentro de procesos de manejo. Todo esto se ha logrado ¿con qué? Todo esto se ha logrado con la electrónica. Dice, mire, en tercer lugar, la industria electrónica se ha convertido en la principal industria empleadora de los países avanzados. Sí, entonces quiere decir que la electrónica, vean, si ustedes de pronto apuntan por electrónica también, por avanzar en este ámbito, miren lo que dice que la electrónica ha avanzado, por ejemplo, o sea, muy radicalmente en lo que viene a ser, apuntándose como uno de los sectores que más empleos genera. Si estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, ya ocupa más trabajadores que las industrias, por ejemplo, miren, automotriz. ¿Por qué? Porque prácticamente la parte automotriz en este caso, ha necesitado ahora de la electrónica como parte de sus estructuras, sí, dentro de lo que es los mecanismos también. Y del acero y aeronáutica juntas. Entonces, miren, yo les he dado la importancia de la electrónica. Entonces, para los que de pronto se interesen en la electrónica, les guste la electrónica, saben que, bueno, saben ustedes que a nivel superior, obviamente sí se trabaja y hay especialidades de electrónica, sí, funcional. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, entonces, vamos, luz intermitente con el 555. Verán, explicación del procedimiento. El diagrama muestra un circuito integrado temporizador, timer. Sí, verán, 555. Conectado como reloj. Si el reloj, ¿qué hace? Permite, por ejemplo, el movimiento de una aguja, ¿no? Dándome lo que es el tiempo, los segundos, ¿ya? Entonces el timer hace lo mismo, ¿no? Este circuito, como verá, no tiene señal de entrada y opera como un oscilador, o sea, un dispositivo que genera su propia señal. Las señales o pulsos producidos por el reloj se hacen presentes en el terminal 3. Acordaráse de eso para que no falle en el momento de conectar. Se hacen presentes en el terminal 3 y del circuito integrado. Esto significa que el pin 3 habrá un voltaje positivo y luego un voltaje negativo alternadamente. Si estamos, luego un voltaje negativo alternadamente. Cuando positivo se encenderá el diodo LED, cuando sea negativo no pasará absolutamente nada. La frecuencia de los pulsos producidos por el reloj depende de los valores de las resistencias 1 y 2 y del capacitor C1, es decir, del condensador. A mayor valores de resistencia y de capacitores, menor es la frecuencia de los pulsos. Por eso es que debe utilizarse, ¿qué? Las resistencias adecuadas, verán. Debe utilizarse las resistencias apropiadas o sugeridas en el diagrama. Sí, o sea, si usted modifica las resistencias, puede ser que el pulsador, por ejemplo, el generador de pulsos, sí, o el generador, en este caso, de luz intermitente, sí, en este caso, no se regule adecuadamente y no me dé las pulsaciones que yo necesito para el efecto. Si un LED se conecta a la salida del reloj, o sea, al pin 3, como sucede en el circuito, cuando el voltaje sea bajo, fluirá una corriente desde el pin 3 del temporizador al positivo de la batería, pasando por L3 y el LED3, por lo tanto, el LED se encenderá. Cuando el pin 3 se conecta al voltaje alto, no funcionará correctamente a través del LED y este permanecerá apagado. Es decir, mire, dándome lo que viene a ser las pulsaciones. De esta manera, así como el pin 3 cambia de alto a bajo, constantemente el LED se encenderá y apagará constantemente cuando sustituya el condensador C1 de 10 microfaradios. ¿Sí? Por uno de 100 microfaradios, sí, la frecuencia del pulso disminuye y el LED se apagará y enciende con menos frecuencia. Entonces, bueno, ese es el funcionamiento, ¿no? Lo que necesitamos ver en este caso es que el LED de alguna manera se encienda y se apague dependiendo de lo que nosotros necesitamos ver. Bien, pues aquí tenemos, por ejemplo, miren, ya tenemos aquí, sí, tenemos aquí claramente, ya, tenemos lo que viene a ser en este caso los resultados del circuito realizado. ¿De hecho? Entonces vamos a mover, vamos a leer un poquito para tener una idea bastante amplia de esto. Al finalizar este experimento, dice Bram, al finalizar este experimento, ¿sí? Perdón, me salté de diapositiva, ¿ya? Ahí estamos. Al finalizar este experimento, dice, del circuito 555, ¿sí? En este caso utilizado, puede montar un dispositivo que es capaz de encender y apagar el procedimiento. Armen el protobar el circuito que aparece en el diagrama esquemático. Recuerde que puede montar los componentes en cualquier orden, a excepción de la batería. No digo en cualquier posición, en cualquier siempre va a ser la batería. Por si
acaso usted haya cometido algún error en el proceso de conexión. ¿Estamos claros? Sí. La cual debe conectarse al último. Revise la orientación del circuito integrado de tal modo que no quede invertido. Observe el destello de LED, sustituya el capacitor de 10 microfaradios por uno de 100 microfaradios y vea y observe qué es lo que sucede cuando obviamente este se prenda y se apaga. ¿Cómo ustedes pueden apreciarlo en la partecita de acá, del lado, por ejemplo, derecho? Ustedes pueden ver que la flecha se prende y se apaga, ¿no es cierto? El poquito rojo en la flecha. ¿Sí se ubican? ¿Sí lo ubica? Ya. Esta es, por ejemplo, la luz de intermitencia, ¿no? Sí, esta es la luz de intermitencia. Entonces, ustedes ven que la velocidad de prendido y apagado ahorita depende del internet, pero en realidad dependerá de quién. Dependerá del condensador y de las resistencias que vayamos a utilizar. Esta es la idea, ¿no? Del circuito. Ver cómo se enciende y se apaga el foquito, obviamente, con el tiempo determinado. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ya. Entonces, eso ya dependerá de las resistencias que usted tenga a disposición y con lo que usted pueda trabajar. ¿Hecho? Bien, entonces. Los componentes para el circuito son una batería de 9 voltios, un diodo LED de cualquier color, ¿sí? Un circuito integrado 555, una resistencia de 220 ohmios, rojo, rojo, café, dorado, una resistencia de 6.8 kilo ohmios, azul, gris, rojo, dorado. Verá que le estoy dando ya la codificación de colores, ¿no? Sí, para que obviamente usted no se pierda. ¿Estamos? Y una resistencia de 15 kilo ohmios, café, verde, naranja y dorado, ¿no? Sí, que sería la última banda. ¿Qué sería en este caso? ¿Qué es la última banda, licenciado Orlando? ¿A qué corresponde la última banda? Dorado. ¿Ya? ¿Qué Dorado. corresponde? A ver, sí. La última Ok. banda, la última banda, la que corresponde es el color dorado. Nos vamos a ver lo que es la tolerancia, que en este caso va a ser el 5%. Sí, si en este caso tenemos una resistencia de 220, si la realizamos, si realizamos la comprobación con el multímetro, nos va a dar de 220, la tolerancia que va a tener va a ser más 5 menos 5. ¿Estamos claros? Entonces, esa es la tolerancia que va a tener una resistencia. Puede pasarse del rango de unos 5 o a su vez puede marcar menos 5. Entonces, ese es el caso de lo que es el rango de la tolerancia. ¿Sí? El más menos que se le conoce, el color dorado, ¿no? Sí, gracias, dice Orlando. Entonces, verán, queda claro, ¿no? Que cuando tenemos, por ejemplo, tolerancia, sí, inclusive saben ustedes que sin banda es mayor tolerancia todavía. Entonces, en este sentido, las tres bandas me determinan el valor real, o sea, el valor en este caso, de alguna manera teórico de la resistencia, y la tolerancia me daría el valor real de la resistencia, que puede ser mayor o menor, ¿ok? Mayor o menor. Y como bien decía el licenciado Orlando, puedo hacerlo yo con el multímetro, o si no, simplemente realizando una regla de 3. ¿No es cierto? Una regla de 3, donde sumo y terminaría restando el 5%. Bien, entonces, aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, que tengo ya el circuito, por ejemplo, el circuito ya, la fotografía del circuito que lo hemos realizado. Sí, miren, tenemos lo que viene a ser la batería, condensador, las tres resistencias, el 555 y el diodo LED. Todos están aplicados directamente en una placa de circuitos, ¿no? Llamado protoboard. Ahora bien, de pronto, si me ayuda, vamos a ver el chat. Vamos a ver en el chat. Vamos a trabajar. ¿Con quién nos ayuda? A ver. Veamos, a ver. Sebastián Campo. Sebastián Campo en el chat. Y los que puedan, a ver, y los que podamos responder. Sebastián Campo. Ya póngale el dedito, Sebastián, si está atento ahí. Sí. Sí, ya. Sebastián, ¿cree usted que la misma disposición de números aquí en el circuito esquemático tiene la misma disposición de números, sí, o de pines en la parte real el 555? Repito, ¿cree usted que la misma disposición u orden que se presenta en el circuito esquemático, el 555, es igual, tal como se ve en la parte real, sí, al 555? ¿Será lo mismo? ¿Será el mismo orden de pines? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, miren, ¿qué es lo que me dice en el diagrama esquemático? En el diagrama esquemático, miren, dice, me da un orden medio particular acá. Me dice 1, 2, 6, si mal no estoy, 7, 4, 8 y 3. ¿Será que aquí también en el componente la disposición está así de los pines? ¿Quién respondió, Licen Orlando? Sí. El señor, a ver, estamos con el señor Eric Tuaza. Ya, ¿qué dice Eric? Dice que sí entendió, dice.
que sí entendió la conexión del diagrama. No le pregunté eso, ¿verdad, señor Toasa? No le pregunté. Mirarán, y eso es importante que ustedes relacionen. Por lo tanto, mirarán lo que va a pasar acá. Acá podemos ver que el circuito está armado, pero no sé si en este caso ustedes le pueden de alguna manera analizar y de entender bien. Miren Ya, cómo aquí se hay otro conectó el señor. circuito integrado. A ver, dicen Orlando. Aquí, perdón que le corte. Aquí hay Sí, otro tranquilo. señor que me dice, el señor Sebastián Campos, dice, sí, dicen, porque solo en un diagrama y por lo tanto debe ser igual. Ya, El vean lo que señor dice el Sebastián señor Campos. Campos. Ahora pasemos acá, por ejemplo. Gracias, dicen Orlando. Miren lo que tengo yo acá ahora. ¿Se dan cuenta que he armado ya el circuito, por ejemplo, esquemático y el circuito pictórico? Y por nada del mundo, por favor, verán chicos, por nada del mundo, ustedes pueden relacionar un circuito esquemático a, en este caso, un armado pictórico. Sí me sirve como guía, correcto, sí me sirve como guía. Pero en realidad, miren lo que yo tengo acá en la parte pictórica. Si ustedes se dan cuenta, ahorita estoy señalando con el mouse, sí, con el puntero, el circuito integrado 555. Si le ven, sí, ya ponga el dedito si le ve lo que estoy señalando. ¿Ya? Sí, sí estamos. Miren cómo es la disposición del circuito integrado en la realidad. Gracias, Barrio Nuevo. Gracias, señor Barrio Nuevo. Gracias, señor Toasa, por levantar el dedito. ¿Ya? Miren, me dice que la disposición del circuito integrado es muy diferente a lo que se presenta en un diagrama esquemático. Es muy diferente, ¿por qué? Porque vamos a razonar de aquí. Primero, tengo 8 pines del circuito integrado, ¿ok? 8 pines en el circuito integrado, ¿ya? ¿Cómo sé cuál es el primer pin? Miren, en el diagrama esquemático me pone sí el número 1. En realidad, en la parte real, nunca va a venir puesto el número 1. ¿Cómo me doy cuenta que es el número 1? Me voy a guiar en la parte física del circuito integrado un punto y una media luna. Verán, un punto y una media luna. El punto y la media luna están en relación al pin número 1. Si estamos claros, estarán en relación al pin número 1. ¿Qué me da a entender eso? Que miren, el orden va de la siguiente manera en la parte real. Pin 1, 2, 3, 4. Me voy a la parte de abajo. Sigo al otro lado. 5, 6, 7 y 8. ¿Se dan cuenta? Miren cómo cambió el orden en la parte real, que es muy diferente al orden que yo tengo en la parte esquemática. Por eso les decía, antes de que ustedes realicen un circuito en la parte real, sí, o sea, es decir, ya con los componentes, yo primero lo que hago es identificar las características de cada componente para saber y poder entender si estoy conectando adecuadamente, sea al pin o sea en el rango que necesito saber si es que es positivo o negativo. Por ejemplo, miren lo que me dice acá en el diagrama esquemático. Dice aquí más y menos, ¿no es cierto? Entonces dice que entonces el condensador, sí, el condensador de 10 microfaradios, tiene en este caso un terminal positivo y un terminal negativo. Vamos ahora en este caso al diagrama pictórico. Miren lo que yo tengo aquí. Entonces, está identificado, miren, de la siguiente manera. La línea blanquita en el condensador, esta línea blanquita en el condensador, determinará qué es el conector negativo del condensador. ¿Ok? Entonces, vean, es importante que usted relacione. Claro que aquí me dice más y menos, pero si yo no le conozco la estructura del componente, lastimosamente yo puedo llegar a conectar equivocadamente. 2, 3 en este caso, ¿no? Miren, el diodo LED tiene una alimentación que, si me voy al diagrama, por ejemplo, esquemático, salgo de la batería, estoy apuntando la batería, miren lo que pasa, sube la corriente positiva, llega a puntos de conexiones y alimenta en este caso al positivo del diodo LED. ¿Cómo me doy cuenta en el diodo LED cuál es el positivo y el negativo? A ver, en el chat, por favor, en el chat. ¿Cómo me doy cuenta en el diodo LED cuál es el positivo y el negativo? Ya. Dicen una pregunta, por favor. Claro, gracias, Orlando. Sí, verá, en este caso, ¿qué pasaría si la resistencia sería de menor número? ¿Qué pasaría con el circuito integrado? Ya. Una, arriesgamos en este sentido, recuerden ustedes, arriesgamos en este sentido primero. Al utilizar resistencias de menor, o sea, de menor ohmiaje, arriesgamos, por ejemplo, los componentes electrónicos, sí, que de alguna manera están protegidos por las resistencias. Dos, ¿qué va a suceder con en este caso, con la intermitencia de la luz?
va a ser demasiado rápida, que obviamente no se va a poder interpretar. Por ejemplo, ¿qué es lo que se pasa con el diodo LED? Es decir, si se enciende y se apaga. Recuerden que luz de intermitencia, ¿qué me determina? Me determina que el diodo LED se encienda y se apague. Si me hago entender, se enciende y se apague. Si yo voy cambiando, voy modificando los componentes en los valores establecidos, lastimosamente puede ser que la intermitencia sea o demasiado rápida o en su defecto, demasiado ¿qué? Lenta. Si me hago entender. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué le pudiera yo para controlar? ¿Qué le pudiera cambiar yo para controlar la velocidad en este caso, del diodo LED? ¿Qué le pudiera yo colocar para modificar la velocidad? Por ejemplo, a mi criterio, para no estar cambiando cada rato de resistencias, ¿qué componente yo le colocaría en vez, por ejemplo, en vez de quién? De la resistencia 3. A ver, alguien que me conteste eso, a ver, ya. A ver, dicen Orlando, no sé. Ya. Sí, verán, hay dos preguntas. Primero, Sí. ¿cómo identifico el positivo y el negativo del diodo LED? Estructuralmente, ¿no? Sí, estructural o físicamente. Y la segunda pregunta, ¿cómo yo puedo en este caso variar la velocidad de la luz, sí, reemplazando, por ejemplo, la resistencia 3, ¿por qué componente le debería reemplazar? A ver. Ya, tenemos la primera pregunta. El ¿Ya? señor Jean-Pierre Rosero dice: el positivo del alambre es más corto y el otro negativo es más largo. Al revés no es, A ver, aquí hay otro más. Dice: la pata es más larga y es positiva y la pequeña es negativa. Bien, bien, ese está correcto. Iremos corrigiendo, por favor, verán. Vamos corrigiendo, ¿sí? La patita más larga es positivo y la patita más corta es negativo. ¿Ok? Ya, hay otro señor también que responde, dice que el positivo es la patita larga y la negativa es la más pequeña. Perfecto, perfecto. Bien, dicen Orlando. El señor Vamos a la siguiente pregunta, dicen Orlando. A ver, dicen Orlando. Yo les mencionaba y les decía, a ver, ¿cómo hago? Sí, a ver, cambiando la resistencia 3, ¿por qué componente podría yo reemplazar la resistencia 3 para yo controlar la velocidad de encendido del diodo LED? ¿Por qué componente reemplazarían ustedes? Ya, acá hay la primera respuesta, dicen. Me dice, el componente puede ser por un potenciómetro, dice. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Por un potenciómetro podemos reemplazar. Bien, licenciado Orlando. El señor Daniel, ¿no? Y tenemos también que el señor Coyaguazo también. Stalin Coyaguazo también respondió un potenciómetro. Bien, un aplauso para ustedes. Muy bien, qué inteligentes. Excelente, qué inteligente respuesta. Sí, miren, la resistencia fija determina el valor fijo de corriente que pasa hacia el diodo LED, pero con una resistencia variable, yo puedo modificar, sí, el valor de resistencia y hacer que el diodo se encienda más rápido o se encienda muy lento. Si estamos muy bien, excelente. Miren, bueno, pasando un poquito ya del diagrama, sí, pasando un poquito del diagrama. Miren, yo aquí por ejemplo, miren, les presento ya varios ejemplos que se dan en el vehículo sobre luces intermitentes. Por ejemplo, miren, hay poquitos que se prenderán intermitentemente porque los tableros, en este caso, los tableros ya, sí, en la parte del vehículo, ya son más electrónicos que en este caso que eléctricos. Y por lo tanto, muchas de las veces presentan intermitencias cuando necesitan mantenimiento o reparación. Vean, por ejemplo, aquí yo les he puesto, miren, en el Mazda se presenta, por ejemplo, miren, no sé si han visto ustedes que a veces se enciende una lucecita de escape, es para mantenimiento. Y vean, por ejemplo, la última parte del último gráfico, donde está el puntero, sí, este poquito LED, que se enciende, el diodo LED, perdón, que se enciende, sí, que me permite indicarme que el proceso de alarma está activado dentro de lo que es el funcionamiento del coche. Sí, entonces, miren, son aplicaciones. Vamos, ahora sí, capture la pantalla, por favor. Capture la pantalla, por favor. Dicen, para comentarle que tenemos 2 minutos exactos, 2 minutos. Gracias, dicen Orlando. Capture la pantalla, por favor. Y usted va a realizar este diagrama, verán, va a realizar el diagrama apoyado en este caso de la información que tenemos, sí, que terminemos la jornada de clases. Capture la pantalla. Me indica si está capturada la pantalla, por favor. Sí, algunos ya capturados. Con el dedito, por favor. Listo, gracias, bien. Bien, Sebastián, bien. Gracias, Stalin. Gracias, señor Sotomayor. Gracias, señor Gómez. Ya, ¿tenemos capturado la pantalla todos? ¿Sí? ¿Sí estamos? Dale, ¿qué pasó? No podemos.
Ya, listo, capturado la pantalla. Dice Orlando, ya capturó la pantalla. Sí, ya. Ya, listo, gracias, dice Orlando. Entonces, el deber sería que las dos capturas que hemos hecho, ustedes las resuelven. Sí, resuelven esto, hacen el diagrama y me devuelven al Classroom, ya resuelve esto. Cuidado con ocuparse mi diagrama, verán, yo tengo ya identificado mi diagrama. Sí, estamos. Entonces, ¿para qué? Para que obviamente ustedes puedan, obviamente, guiarse en el trabajo. Pueden hacer en Paint, pueden hacer en Word, lo que ustedes quieran, pero háganle ustedes para que puedan entender. Y mi gratitud, sobre todo, para quienes sigan avanzando en la parte práctica y no tengan, en este caso, demoren en hacer los trabajos en la parte práctica. ¿Ok? Bien, entonces, con esto, de mi parte, les quedo muy agradecidos. Muchas gracias por haber compartido una jornada de trabajo. Espero les haya gustado y que obviamente les haya impulsado para seguir trabajando en lo que es electrónica. Dicen Orlando. Ya. Licenciado Sí, Orlando. bueno, sí, bueno, agradecerles a todos ustedes, gracias por permitirnos, ¿no? Cada día estar con ustedes, ¿no? Estamos haciendo nuevos cambios, de igual forma estamos facilitando lo que es la parte del documento para que ustedes realicen las tareas. Estamos trabajando esta semana con captura de pantalla y a la vez se tiene que enviar al Classroom, ¿no? No se olviden, por favor, de realizar lo que es la parte de los deberes, ¿sí, señores? Para que ustedes en este caso tengan sus puntos, ¿no? Sus puntos indicados. Igual, ¿no? Como ustedes pueden observar, estamos registrando lo que es la parte de la asistencia, ¿sí? La parte de la asistencia también estamos trabajando en eso, ¿no? Sí, dice Mauricio. Listo, muchas gracias, dice Orlando. Gracias a todos los que participaron en la clase. La clase quedó grabada.